a Siberia, ¿no? Cuando hay presos políticos en Rusia, los mandan de castigo a Siberia. Es el peor castigo, o sea, ir a congelarse ahí a esas zonas donde, pues, salen, bueno, los valientes que se bañan y llegan a querer salir, sin secarse bien el pelo, se les cristaliza, ¿no? Así del frío, del golpe de frío tan terrible. Entonces, esas es de las causas por las que se dan estos fenómenos. Decíamos, eso se debe pues a que en cierta época del año uno de los hemisferios recibe rayos de sol con mayor perpendicularidad, y en la otra época del año es el hemisferio contrario, acá es el norte, acá es el sur, quien recibe. Incluso tiene connotaciones. Si se fijan, por ejemplo, incluso quien haya visto ayer la conferencia esta de salud en la tarde, estaban la ministra de Salud de Argentina y estaban platicando de lo severo que se viene la tercera ola en Argentina. Y la explicación que dan ellos es que mientras en México estamos rumbo al verano, por esa razón, sí es una enfermedad del COVID que se ve influida por el clima, por la sucesión del clima. Entonces, en México estamos en el Valle Bajo, ¿no? Y por eso se tiene que acelerar la campaña de vacunación para que en octubre, que estamos en el centro del otoño rumbo al invierno, y que fue cuando se dio la segunda gran ola el año pasado, que nos duró hasta enero, y febrero, por lo menos ya la mayoría estén vacunados, porque en Argentina ahorita están teniendo un repunte debido a que ellos están entrando, en junio estarían en invierno, ¿no? Entonces, mientras ellos están en invierno, nosotros estamos en verano, ¿no? Entonces, por eso la están sufriendo tan feo, ¿no? Entonces, esa sería la razón. Igual, ¿no? O sea, decíamos, se fijan, aquí va variando el mes. Entonces, en enero es cuando se tienen las masas de hielo más hacia abajo, y es cuando aquí se estacionan las corrientes. Las masas de aire se quedan mucho tiempo en esta plancha, y después se desplazan hacia el sur, y es cuando se generan los frentes polares. Mientras que en verano, este glaciar se retrae hacia los polos, y todo queda descubierto. Veíamos lo del ciclo del agua, veíamos que decíamos la regla que usamos es: en las zonas donde el aire sube hay nubes y por lo tanto hay lluvia. En las zonas donde el aire baja, al contrario, esto ocurre el proceso contrario, ¿no? Decíamos que esto se debe a que al ir ascendiendo una masa de aire, cuando está en la parte más baja, está bajo fuerte presión del aire que lo rodea, y entonces si se ve obligada a subir, esa masa de aire se expande al tener menor presión del aire que lo rodea. Sucesivamente esa presión va disminuyendo, por lo tanto hay menos resistencia y se da la expansión. Y esa expansión implica caída de la temperatura, porque para que se dé la expansión, el sistema requiere invertir energía en esa expansión, y entonces eso se da a costa de que la temperatura baje. Al subir al subir la masa de aire y descender la temperatura, una buena parte de esa vapor de agua llega al 100% de saturación, y entonces el excedente se convierte en agua líquida o en agua sólida, según a la temperatura que se haya dado la condensación. Y eso hace que tengamos, ahorita
ahorita sí tenemos ese paisaje donde vemos nubes y claros. Las nubes nos están representando zonas donde el aire asciende, ajá, y los claros nos están indicando zonas donde el aire desciende. Y se da entonces estos sistemas de circulación local. No, o sea, lo mismo que vimos a nivel de toda la Tierra con los vientos planetarios, en este caso son flujos zonales locales, son células de circulación. Y algo que van a ver también mucho en este tiempo, justo ahorita que están empezando las lluvias, es esa escena donde el piso de las nubes es plano. Es el piso y el techo de las nubes son planos. Esta parte nos está, este piso de la nube nos está representando el nivel de elevación por encima del cual se da la saturación excede el 100%, alcanza su punto de rocío, se le llama el punto de rocío. Alcanza el punto de rocío, se vuelven las gotas, el vapor se convierte en gotas de agua y entonces tiene cierta extensión la nube. Entre mayor extensión, mayor es la fuerza con que está ascendiendo el aire. Y entre mayor extensión, el aguacero es mucho más severo, ¿no? Entonces, esas zonas que de repente durante el día se calentaron mucho, generaron la ascendencia, es lo que nos está produciendo esas tormentas que están ocurriendo en la madrugada y en la tarde sobre todo, ¿no? Durante esta época, que es totalmente atípica. Lo común es que en mayo no llueva. Ahorita sí nos sorprendió con esto de que empieza a llover. O sea, se adelantaron las lluvias. Prácticamente desde el arranque de mayo empezaba a haber lluvias. Antes el calor más severo, así más fuerte, era abril y mayo. Y en esta ocasión, pues fue nada más en mayo, ¿no? Entonces, entonces esa es la cosa. Y el aire se ve obligado por diferentes razones, se ve obligado a subir, ¿no? O sea, puede ser porque una zona se calentó mucho. No sé, imagínense, hay superficies como el Zócalo de la Ciudad de México, que es una superficie oscura. Entonces, esos materiales, el concreto, el asfalto, tienen capacidades caloríficas muy bajas. ¿Se acuerdan que en fisicoquímica se hablaba de capacidad calorífica, esa capacidad que tienen los cuerpos para modificar su temperatura? O sea, el clásico ejemplo es, ustedes ponen 1 kilo de agua, o sea, 1 litro de agua, lo ponen a hervir y junto ponen una masa de 1 kilo de cobre, y el cobre eleva mucho más rápido su temperatura que el agua, ¿no? El agua es de las sustancias que modifican más lentamente su temperatura, requieren mucha mayor inversión de calor para modificar su temperatura. Y se usa como referente, ¿no? El concepto de caloría es la cantidad necesaria para que 1 gramo de agua eleve 1 grado centígrado su temperatura. Esa es la definición de caloría. Entonces, yo les decía, para que ese gramo de agua suba 1 grado, su temperatura, se requiere solo 1 caloría, pero para que se convierta en vapor de agua, requiere de 540 a 700 calorías, o sea, se requiere mucho. Por eso el proceso de evaporación sobre las corrientes marinas regulan la temperatura de los continentes, ¿no? Sobre todo cuando el continente es muy delgado. Entonces decíamos, esa es una razón por la que puede ascender. La otra es porque va el viento, se encuentra con una corriente por ahí en alguna parte, y justo en esta parte de aquí es donde se da la conversión de agua en forma de vapor a agua condensada, sube, baja, y entonces en la fachada donde el aire sube, se forman nubes y precipitaciones, y en el lado donde el aire baja, son secos, ¿no? Decíamos, nosotros podríamos tener aquí Jalapa,
y del otro lado Perote. En Jalapa es muy húmedo, hay bosques mesófilos de montaña, bosques de neblina, pues. Mientras que en el otro lado son isotales, son vegetación, parece paisaje lunar de tan seco, ¿no? Y los frentes cálidos, los frentes que pueden ser fríos o cálidos, y todo depende de cuál es la masa que se mueve. Si es el aire frío el que avanza, es un frente frío. Si es las masas de aire tropical las que avanzan, es un frente tropical, ¿no? Una masa de aire tropical. Cualquiera de los dos implica ascendencia simplemente porque el aire caliente es más ligero que el aire frío, por lo tanto, cuando chocan y se encuentran, el aire caliente va a quedar encima del aire frío, o sea, va a ser obligado a subir por su menor densidad, y eso va a hacer que la temperatura de esa masa se vaya para abajo, genere nubosidad y se generan esas lluvias que se llaman lluvias frontales, ¿no? Lluvias de frente frío. Y en función de esas, de esos fenómenos, se pueden dar los diferentes tipos de nubosidad, ¿no? Decíamos que son 3 tipos básicos de nubes. Las nubes que sabemos dónde empiezan y dónde acaban, se les llama cúmulos. O sea, la típica nube que dibujan en el kinder, ese es un cúmulo. Y los estratos son bancos de nubes, grandes bancos de nubes. Normalmente no sabemos dónde empieza y dónde termina. Cuando ya empiezan los ciclones tropicales, ustedes para donde volteen ven un techo cubierto completamente de nubes, eso es un estrato. Mientras que estas nubes que tienen límites difusos, que uno no sabría dónde empieza una y dónde empieza la otra nube, porque son como pinceladas, como brochazos, esos se llaman cirros, ¿no? Cirros. Y hay una gran cantidad de combinaciones, estratocúmulos, nimbostratos. Yo les comentaba, el nimbus simplemente es una partícula que significa lluvia, ¿no? Y les decía, o sea, la lluvia aquí, o sea, la diferencia entre el piso y el techo en esta nube es menor que en esta otra, ¿no? Esta provocará una llovizna, mientras que esta generará una tormenta, ¿no? O sea, el desarrollo de la nube es mucho mayor. Por eso las nubes, y además una nube entre más negra, lo que nos está diciendo es que está compuesta por gotas más grandes. Las gotas más grandes difuminan el calor y por la luz, perdón, difunden la luz, y por lo tanto se vuelven opacas y dan esa apariencia oscura, casi grisa, negra, ¿no? Así de las nubes. Quiere decir que son nubes muy, muy grandes, digo, son nubes compuestas por gotas muy grandes, ¿no? Entre más blancas son gotas más pequeñitas. Y pudiera ser que por ahí, puede ser que a esta altura, la temperatura haya bajado 10, 8, 6, 4, 0 grados, que aquí se dan los 0 grados, y entonces las gotas empiezan a hacer estos ciclos, ¿no? Suben, bajan, vuelven a subir, vuelven a bajar, así. Entonces, cada que rebasan este techo, esas gotas de lluvia se congelan. Entonces, vuelven a bajar, se le pega otra capa de agua, vuelven a subir, se vuelve a congelar, y ustedes cuando parten un granizo, eso es lo que ven, muchas capas. Es el número de veces que anduvo bailando entre menos 2, 3 grados y después entró otra vez a donde el agua estaba líquida y volvió a subir muchas veces, ¿no? Entonces, es cuando se da el granizo. Cuando antes de llegar al piso se alcanzan los 0 grados, entonces o sea, la condensación se da hacia estado sólido desde el inicio, y es cuando se forman los copos de nieve, ¿no? Entonces, ese sería el punto.
Y decíamos que, bueno, esto genera esa oscilación. Aquí, entre más rojo, entre más café a rojo, es mayor la intensidad de la lluvia, ¿no? Entonces ustedes pueden ver, o sea, cómo hay zonas cerca del Amazonas que son muy estables en lluvias. Indonesia es muy estable en lluvias. Pero si ustedes comparan, por ejemplo, lo que ocurre en la India, en Bangladesh, toda esa zona, toda esta zona de aquí, con lo que ocurre en México y particularmente sobre la vertiente del Pacífico, se dan cuenta que la variación de precipitación a lo largo del año es muy exagerada en México, pero particularmente en la parte del Pacífico, en la costa del Pacífico de México. O sea, Acapulco, hacia Mazatlán, Tehuantepec, todas esas zonas, llueve exageradamente, o sea, llueve muchísimo en verano y es muy seco en invierno. Y también fíjense cómo esta zona, esta costa de Norteamérica, los vientos que van a generar la lluvia en esa costa son los vientos del oeste. Entonces vean cómo también un piquito de México se ve influido por esos vientos del oeste y por eso las lluvias en Baja California son de invierno. O sea, en Baja California llueve en invierno, no en verano. Ajá. Entonces, perdón, que tenemos ahí a Cristina esperando. Entonces, esa es la razón por la que se da esa fuerte nubosidad, ¿no? Entonces, y por eso tenemos esta gran cantidad de variantes en cuanto al régimen de lluvias. Se fijan, estas barras azules nos representan las lluvias. Vean cómo Santo Tomás, en Baja California, donde producen precisamente el vino Santo Tomás, las lluvias están concentradas enero, febrero, marzo. O sea, el régimen de lluvias es de invierno, mientras que, por ejemplo, ya en Cabo San Lucas es ya más parecido a lo que ocurre en el resto del país, que están cargadas, en este caso, al otoño. Vean acá cómo en estas estaciones de más al sur se concentran más en la mitad caliente y particularmente en verano, ¿no? Y lo que habíamos dicho, que se da frecuentemente, ¿no? Es esta época donde las lluvias bajan un poco, disminuyen las lluvias, y tenemos dos picos, dos máximos de lluvia. Esta zona de sequía intraestival es a lo que nos referimos como canícula. Les decía, sus bisabuelitas purgaban a sus abuelos en esa época, porque era cuando venía el cólera, venían los parásitos intestinales, etcétera. Les daban sus test de pasote y cosas así para desparasitarlos, ¿no? Porque era cuando había que cuidarse mucho. Esa época, incluso cuando se propaga fuertemente el dengue, el Zika, ahora chikungunya, todas estas enfermedades que se propagan por los mosquitos. Cuando se favorece la generación de mosquitos, pues cuando tenemos en esta época deja de llover un poco, baja la frecuencia de las lluvias y sube mucho la temperatura. Esas son las condiciones ideales para que se den la propagación de moscos, ¿no? Y en esta parte nos quedamos, justo en esta parte. Lo que tiene que ver, decíamos, con la clasificación de climas. O sea, decíamos que hay muchos sistemas de clasificación, los más usados son el de Thornwey y el de Köppen, ¿no? Pero el de Köppen tiene una gran ventaja, les decía yo que era un sistema mnemotécnico, donde, si se fijan de aquí, de aquí para acá, tenemos el dominio de los climas A,
toda esa franja roja-naranja, el de los climas B, al norte y al sur. Aquí también se fijan, hay otra zona y otra zona acá. Y acá más, los C, que es donde domina lo verde y lo azul, sería otra zona. Acá también hay verde y azul. Y finalmente lo que es, los que se van volviendo grises, de estos tonos, son climas D y E. Entonces, es relativamente fácil, o sea, encontrar esa asociación ABC hacia el norte, ABC hacia el sur. Los climas A, por lo tanto, serían... ¿A qué corresponden los climas A? O sea, los climas en el sistema de Köppen hay una diferencia entre húmedos y secos, y los secos son los B, son los únicos cuya distinción está basada en la precipitación y no en la temperatura. Pero quitando a los B, ¿cómo sería la secuencia? Los A serían ¿qué? ¿Climas qué? ¿Cálido, húmedo? Sí, serían cálidos, le dicen cálidos o le dicen tropicales. Y pueden ser tropicales húmedos o subhúmedos, ¿no? Y los climas C, ¿qué son? Si los A son tropicales o cálidos, los C, ¿qué serían? Clima templado. Templados, ¿no? Serían templados. Y esos climas templados implica un promedio de temperaturas más bajo, características del clima más caliente también con temperaturas considerablemente más bajas que en los climas tropicales, y no se diga los climas D y E los climas D serían semifríos y los E serían climas fríos de hielos permanentes, ¿no? Entonces, esta es la situación que se da, a ver, entonces, entonces es lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, es es la sucesión A, B, C, D, o sea, A, B, C, D, E, y es A, B, C, D, E, ¿no? O sea, sería también la misma situación hacia el norte y hacia el sur en todos los continentes. Y decíamos que esa era la clasificación. ¿Cuáles son los que dominan en México? Los A, B y C, ¿no? Tenemos una gran cantidad de climas secos, de climas tropicales lluviosos y de climas templados, húmedos y subhúmedos, ¿no? Son los tres grandes dominios climáticos que hay en México. Y decíamos que cuando nosotros tenemos los climas así clasificados, vamos a encontrar que hay otras características, van seguidos de una serie de símbolos que tienen que ver con el comportamiento de las precipitaciones. Y por otra parte, bueno, tenemos esto, los que dependen de la humedad. Las posibles combinaciones son todas estas: AF, AM, AW, BS y BW serían estos secos, no muy secos, secos muy, muy secos. Tendríamos igual que acá, AF, tenemos tropicales con lluvias todo el año, igual puede haber templados con lluvias todo el año, tropicales con lluvias de verano, M y W, templados también los hay con lluvias de verano, y lo que no hay son climas tropicales con lluvias de invierno, que sí es el caso de los climas templados. O sea, Tijuana y todo eso que decíamos son climas templados con lluvias de verano. Digo, de invierno, ¿no? Y aparte habría otras que dependen de otras características de temperatura, por ejemplo, si el verano es muy marcado o si es un verano fresco largo, ¿no? Entonces, y los climas H y K son características que se le pone a los B, ¿no? Todo eso lo vamos a ver ahorita sin problema. Entonces, así se tienen las grandes regiones
climáticas, ¿no? de México. Se reconocen, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 grandes regiones climáticas. Cada una de estas regiones climáticas tiene un patrón de lluvias diferentes. Se fijan, hay unos, esta es más la región 1, una zona de desiertos, poca precipitación. Compárenla con este extremo de lluvias muy marcadas en verano con presencia de canícula que se da en toda la región, en la región 6, ¿no? que es esta parte, la parte más húmeda. Y compárenla también con la región 4, que es esta, donde las lluvias bajan mucho más en el Pacífico. Es una situación mucho más estacional. Y bueno, algo que no vimos la vez pasada, fue las variaciones. Algo que ocurrió en los últimos años es que cuando se hicieron estas exploraciones, no sé si vieron esa película de El día después de mañana, que arranca con un grupo de investigadores que están en el Polo Norte, creo, con un sacabocados, están sacando un cilindro de hielo, ¿no? O sea, meten un cilindro con filo, perforan y entonces sacan eso. Es lo mismo que hacen con los dendrólogos, ¿no? Que toman un tronco de árbol, seleccionan árboles al azar y les meten también una aguja hueca y pueden sacar todo el segmento desde la corteza hasta el mero núcleo del tronco, y entonces pueden contar los anillos, qué tan anchos o qué tan angostos son. Y con eso pueden medir cuántos años tiene el árbol y si el año permitió crecimiento del árbol o no. Hay años mejores con más lluvias, etcétera. Hay años con pocas lluvias y eso puede modificar el patrón de crecimiento de los árboles. Algo pasa semejante con las capas de hielo. Se han tomado tramos tan largos que permiten registrar lo que ocurrió en los polos durante 400,000 años, más o menos es lo que han podido. Se fijan aquí, es del tiempo actual, hacen una perforación y encuentran en estas zonas que marcan que el clima bajó, que la temperatura bajó mucho, pues obviamente esas capas de hielo son más gruesas que las otras donde el hielo se hizo más angosto, ¿no? Pues que quiere decir que la temperatura fue mayor. Y cambios, no nada más en el ancho, sino también en la orientación de algunas agujitas de cristales de hielo, que nos indican que el polo magnético no siempre ha sido el mismo. Entonces, en función de eso, se han reconstruido ciertos ciclos que han ocurrido, los ciclos de excentricidad, oblicuidad y de precesión, ¿no? ¿En qué consisten? El de excentricidad consiste en que la órbita terrestre alrededor del Sol a veces se vuelve más circular y a veces se vuelve más elíptica. No es uniforme. Eso tiene un ciclo más o menos de 100,000 años, ¿no? O sea, cada 100,000 años se da esa variación y puede ser una diferencia del 1 al 11% en la cantidad de radiación que recibe la Tierra desde el Sol. Entonces, obviamente, cuando recibe mayor cantidad de radiación, la temperatura de la Tierra se vuelve mayor. Y, son tiempos de interglaciación.
con respecto a otros donde se vuelve más elíptica la órbita de rotación, y entonces la diferencia entre verano e invierno se exagera. Por otra parte, la oblicuidad, se fijan acá, nos dice que el eje de rotación ahorita tiene una variación más o menos de 23,5 grados, casi, sí, 23 grados con 27 minutos, ¿no? Pero ese eje de rotación a veces es más inclinado, a veces menos inclinado, ¿no? Igual, o sea, entre más inclinado, la diferencia en las estaciones, esa extremosidad entre verano e invierno se vuelve mayor. Y esto ocurre más o menos cada 40,000 años. Mientras que la llamada precesión, tiene que ver con que el eje de rotación, o sea, nosotros suponemos que gira de manera constante, pero a lo largo del tiempo lo que se ve es que es más bien como un trompo. Ajá. Es decir, el eje de rotación no tiene siempre la misma orientación. Hay épocas, cada 23,000 años, 26,000 años, cuando la distancia de la Tierra y el Sol es máxima, ajá, el hemisferio que queda orientado hacia acá es el norte, pero puede haber cada 26,000 años que esto se invierta. Ajá. Entonces, imagínense ahorita, ¿cómo sabemos que estamos más cerca del Sol en invierno? ¿Ustedes han notado algo particular con la radiación solar en invierno? ¿Qué es lo que pasa en invierno? Ustedes están en la sombra, sienten mucho frío. Se pasan a donde pega el sol y el sol quema. O sea, la piel quema horrible. Porque nosotros ahorita nos está tocando que es en invierno cuando estamos más cerca del sol. Ajá. Y por eso se tiene esa sensación. Imaginen lo que van a sufrir sus tataranietos, que les toque cuando, aparte de que es verano, van a estar más cerca del sol. O sea, se nos van a achicharrar 2 o 3 y pues quedaría más o menos en duda la supervivencia de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Todos estos fueron descritos por un geofísico apellidado Milankovitch. Y a partir de la interpretación de estos 3 ciclos, nosotros tenemos por qué ha habido cambio climático. O sea, hay una diferencia, desde el punto de vista geológico, hay una diferencia entre cambio climático y calentamiento global. Cambio climático planetario es este. Ahí no tiene mucho que ver el hombre, y la actividad antropogénica no es culpable de esto. Son ciclos astronómicos naturales, los que hacen que a veces haya temporadas de glaciación, interglaciación, o sea, más frío, más caliente, y eventualmente más húmedo, más seco, ¿no? O sea, eso es lo que puede estar ocurriendo todo esto. Y con base en eso nosotros nos encontramos aquí, dice usted está aquí, y más o menos cuál es la tendencia. Se supone que estamos en el pico máximo de una interglaciación y que el futuro lógico sería una tendencia hacia un periodo glaciar, ¿no? Que ocurriría en cierto momento, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el modelo. Ajá. Pero lo que no estamos considerando es la aportación del hombre al incremento de gases invernadero, ¿no? Habíamos hablado de esos gases invernadero como responsables
de estas, de este incremento. Decíamos que la radiación del sol, ya lo vimos al principio, la radiación del sol, más bien, la atmósfera es transparente a la radiación solar directa. Es decir, la atmósfera es una máquina térmica, una máquina termodinámica, funciona con calor, con energía calorífica, pero esa energía calorífica, a pesar de que procede del sol, no se obtiene directamente del sol. ¿Qué es lo que pasaba? Que decíamos que la radiación cruza con un poco de pérdida, pero cruza sin obstáculo la atmósfera terrestre, calienta la superficie de continentes y de mares, y después son los continentes y los mares los que funcionan como planchas que emiten calor, y ese calor de onda más larga, que es parecido al horno que emiten los hornos de microondas, ese sí es capturado por el vapor de agua, por el dióxido de carbono, por el metano y por el óxido nitroso, por estos tres tipos de gas invernadero, que sí se fijan más o menos como se ha reconstruido en los últimos 2000 años, por observaciones en troncos de árboles, por observaciones en registro fósil, palinológico y todo eso, podemos inferir, e incluso por minerales, podemos inferir que esas concentraciones se incrementaron a partir, si se fijan, de la revolución industrial. Se da un incremento exponencial de la concentración de estos gases invernadero, de tal manera que se puede, o sea, un medio centímetro en promedio que se eleve la temperatura en la Tierra implica muchos desastres a nivel, bueno, ahorita ya quedaron derretidos todos los glaciares en México, y se plantea que a partir del derretimiento de los polos implicaría que todas estas zonas que son muy bajas, serían inundadas por los mares, ¿no? Estas zonas. Toda esta zona de Holanda, que precisamente significa Países Bajos, esta zona de los pantanos de Centla o de la península de Yucatán, que está prácticamente a nivel del mar, pues se estarían inundando, ¿no? Y bueno, entonces, esa sería en general lo que hasta donde habíamos visto. Y no sé si tengan dudas con respecto a los problemas que dejamos. Sí, yo sí, profesor. En el punto 7, en la parte